Hola a todos, mi nombre es Cristian Bonavida y a través de este video voy a estar haciendo la defensa de mi tesis. Mi tesis se llama Lo que hacemos con lo que sabemos, brechas de género en habilidades y tareas en América Latina y fue dirigida por Leonardo Gasparini. Entonces, para empezar, déjenme plantear la motivación, es decir, por qué creo que estudiar las habilidades y las tareas en la región es relevante. Esto tiene que ver eh, en primer lugar, con un hecho que ha sido ampliamente documentado en la literatura, que es que la brecha educativa se ha ido cerrando entre hombres y mujeres, pero pese a ello la brecha salarial aún persiste y persiste de manera significativa. Em, Parte de esa persistencia plantea la literatura que podría vincularse con el hecho de que hombres y mujeres incorporan distintos tipos de habilidades, incluso cuando los niveles educativos sean similares. Ahora, la brecha de género en el aprendizaje cognitivo que conocemos ha sido ampliamente analizada en la etapa formativa, es decir, a través de encuestas estandarizadas, pruebas estandarizadas, perdón, en la etapa escolar, pero sabemos menos de cómo persisten en la etapa adulta y cuál es su correlato en el espacio laboral. Entonces, por eso es que las diferencias en habilidades son relevantes para entender este aspecto, pero también son relevantes em, porque en el contexto del cambio tecnológico las habilidades permiten entender el grado de sustituibilidad o complementariedad del trabajador para con la tecnología. Pero no son solo las habilidades, porque la literatura de cambio tecnológico plantea que también importan las tareas que realiza el trabajador. Como veremos, hay un mapeo entre habilidades y tareas. Y en general en la región aún sabemos poco de cómo se distribuyen esas tareas por género, es decir, de si hay un cierto grado de especialización por género en el contenido de esas tareas y cómo eso tiene un correlato con las brechas cognitivas. Entonces, esas diferencias de contenido, tarea en habilidades tienen estas dos implicancias por las cuales me parecen relevantes, porque pueden explicar parte de la dinámica salarial y porque tienen una interacción con el cambio tecnológico. Desde ahí entonces planteo la pregunta de investigación, que es ¿en qué magnitud se verifican brechas en habilidades cognitivas en la región y cuál es su correlato en el mercado laboral mediante justamente la especialización por tipo de tareas, los retornos asociados a esas tareas y la interacción con el cambio tecnológico? Entonces, las preguntas específicas que se van que de allí se desprenden van a ser un poco las guías son las guías del trabajo y son también las guías de esta presentación. En cada sección en la que dividí esta presentación va a estar tratando de responder estas preguntas específicas que iremos viendo caso por caso. Antes de seguir, entonces simplemente déjenme enmarcar el trabajo en la literatura. Está la literatura de brechas estandarizadas, como les decía, que plantea que la región es una región ampliamente, con amplias brechas en términos de lo que niñas y niñas aprenden en su educación formal. Hay una literatura muy completa eh, que vincula las habilidades cognitivas con efectos sobre las brechas salariales, algunos trabajos utilizando PIAC y algunos trabajos también para la región. Y respecto al contenido de tareas, un trabajo muy cercano al espíritu de este trabajo es el trabajo de Spear de 2017, que, que logra conectar el desempeño cognitivo con el posterior desempeño de tareas laborales, mostrando que hay un efecto entre unos y otros. Y después un trabajo también cercano es que es también algo que plantea mi tesis, es la de estimar los retornos asociados a estas tareas, que típicamente son tareas, como algunos sabrán, abstractas, rutinarias y manuales, que la literatura ha convergido en categorizar. Y por último, también se relaciona con el impacto diferencial del cambio tecnológico en la región, que es una literatura incipiente, pero aún todavía un poco escasa. Entonces, la tesis va a valerse de datos del Programa Internacional de Evaluación de Competencias de Adultos, que es lo que se llama PIAC, que básicamente va a medir tres cosas que van a ser importantes para la tesis: las habilidades cognitivas, que ahora veremos cómo las mide; el uso de habilidades en el trabajo, que ya veremos para qué las empleamos, que básicamente vamos a construir las medidas de tareas a partir de ellas; y un amplio conjunto de características a partir de las cuales vamos a poder controlar por una serie de atributos. Una de las principales ventajas de PIAC es que em, logra
recoger varios países y entre ellos 4 países de la región, lo cual fue extendido en 2018, lo que lo vuelve una fuente regional con datos a nivel individual interesante y que aún se encuentra poco explotada porque gran parte de los trabajos que encontramos en PIAC son trabajos para los países de la OCDE. Entonces, este también constituye un punto de aporte el hecho de explotar esta base regional. Entonces, en esta historia que trata de contar el trabajo, el puntapié inicial o la primera pieza de evidencia es cuál es la magnitud de las brechas en habilidades por género en la población adulta y cómo eso se diferencia respecto de lo que ocurre en otras regiones. Entonces, lo primero es clarificar cómo PIAC mide las habilidades cognitivas, que entiende como competencias claves para el procesamiento de la información y que mide en las categorías de literatura, de campo numérico y de resolución de problemas. Las dos primeras son bastante habituales, tienen que ver con los contenidos habituales que uno conoce, y la tercera acaba de aclarar que está bastante enfocada en el uso de tecnologías, de dispositivos y de redes de comunicación. Entonces, el desempeño en estos 3 campos van a ser las medidas que vamos a estar evaluando como medidas de habilidad cognitiva, que no apunta tanto al dominio de cierto contenido, sino a la capacidad de aplicarlo. Entonces, yendo ya a los primeros resultados que también actúan como a modo de motivación en la tesis, encontramos rápidamente eh, las brechas mencionadas favorables a los hombres, porque lo que estamos viendo aquí es el desempeño relativo de hombres respecto a mujeres. Y lo que encontramos es que en Numeracy, es decir, el campo numérico aparece como la habilidad donde se registran mayores diferencias y todas ellas son significativas. Y particularmente América Latina es la región donde sobresalen estas diferencias respecto al resto de las regiones y también respecto al resto de las habilidades. Entonces, el primer panorama es de una región con unas grandes diferencias entre hombres y mujeres en términos de las capacidades cognitivas. Y uno podría preguntarse si, dado su nivel de desarrollo, tienen los países de América Latina brechas esperables o acordes si se comparan con los niveles que se registran en otros países más desarrollados, y lo que se observa es una especie de exceso de brecha o de excepcionalismo latinoamericano que surge del gráfico en el que claramente los países de América Latina aparecen separados y también queda expuesto por la recta de ajuste que presenta pendientes bien distintas según incluya o no a los países de América Latina. Entonces, uno podría, lo primero que podría pensar es que estas diferencias pueden venir explicadas por diferencias del año de educación, que es justamente lo que permite acumular mayores habilidades. Y entonces estimamos brechas que controlan por la educación del individuo, por su edad y por la educación de los padres. eh, y lo que encontramos que en este gráfico estamos graficando justamente el coeficiente beta de esta regresión, es que las brechas por género persisten e incluso en algunas de estas dimensiones se vuelven significativas. En Chile esta brecha es alrededor del 10%, que en términos para poner un orden de magnitud implica que una mujer debería estudiar 2 años más que un hombre con sus mismas características para compensar el diferencial de rendimiento. Es decir, que las diferencias de género que vemos en la habilidad cognitiva equivalen al efecto de 2 años de educación formal. Y esto nos habla de que este es un aspecto importante y que, como veremos, tiene consecuencias también a posterior. Entonces, aun cuando en el ejercicio anterior encontraremos por educación el gradiente positivo respecto a la edad, puede ser indicativo de que las brechas no necesariamente provienen del sistema educativo. Es decir, estas brechas podrían deberse casi completamente a la segmentación de hombres y mujeres por distintos tipos de ocupación en el mercado laboral. Hombres y mujeres podrían salir de su educación formal con habilidades que no son tan diferentes, pero que luego se desacoplan a través del aprendizaje en el mercado de trabajo. Separar estos efectos es complicado porque para ello necesitaríamos un panel de datos en el cual seguimos a la persona tanto en su etapa formativa como productiva y vemos cómo va evolucionando la brecha a lo largo de ello.
pero indirectamente podemos hacer un ejercicio redefiniendo la muestra, corriendo la misma regresión que antes, pero ahora solo para aquellos individuos laboralmente activos y para un subgrupo más pequeño que vamos a llamar individuos sin experiencia, que consideramos como individuos menores a 29 años que declaran no tener experiencia laboral o que ésta sea muy corta de forma tal de aislar el efecto que el mercado laboral tiene sobre la formación de habilidades. Y entonces, cuando corremos esta regresión para estos distintos subgrupos en cada país y también para el promedio, lo que notamos es que el coeficiente es menor en el grupo sin experiencia. Y esto entonces nos estaría indicando eh, eh, que esto es una regularidad que podemos verlo para el promedio, para Chile, para Ecuador y para Perú, sobre todo en números, ¿sí? Aunque no para México, pero para el resto de los países, las estimaciones solventan la noción de que las brechas que se originan en el sistema educativo se ven ensanchadas luego en el terreno laboral. Y esto no es inocuo porque es en algún punto un resultado relevante para identificar los ámbitos de intervención de la política pública, es decir, poder encontrar evidencia sugerente de que las habilidades ya se encuentran en el sistema, que ya se encuentran en el sistema educativo, luego se ensanchan en el mercado laboral, nos habla de los ámbitos donde la política pública podría intervenir para relajar estas diferencias por género. Habiendo entonces estimado que existen diferencias en habilidades, el segundo paso implica establecer un correlato entre tales diferencias y los patrones de especialización por tipo de tarea. Y para hacer el puente entre las habilidades y las tareas, podemos pensar a las primeras como una dotación de conocimiento o de capacidades que el individuo aplica para realizar una tarea laboral. Estoy siguiendo todo el anclaje teórico de la literatura que aborda el cambio tecnológico, que propone que la dotación de ciertas habilidades entonces define una ventaja comparativa para realizar un tipo u otro de tareas, es decir, tareas de distinta naturaleza. Y es de allí entonces donde se desprende que las diferencias por género en habilidades podrían dar lugar a patrones de especialización por tipo de tareas. Lo que vamos a estar proponiendo es realizar una regresión en la cual como variable dependiente vamos a tener a la intensidad de tarea y del otro lado como variable independiente a cada una de las habilidades cognitivas que estuvimos analizando para entender en qué medida diferencias en unas se traducen hacia diferente intensidad en habilidades, perdón, en tareas abstractas, rutinarias y manuales, controlando por una serie de características. Antes entonces de cuantificar ese vínculo entre ambas dimensiones, tenemos que definir cómo vamos a medir las tareas y para construir el contenido de tareas lo hacemos a nivel individual y no por ocupación. Esto justamente supone la riqueza de Piaget de para cada persona recoger información a nivel a nivel laboral, lo cual implica para nosotros utilizar preguntas del uso de habilidades en el trabajo y características del trabajo. Estas preguntas del uso de habilidades miden principalmente la frecuencia con la que la persona realiza cierto tipo de, de actividades que PEAC entiende como justamente aplicar habilidades o conocimientos para realizar alguna tarea laboral. Por ejemplo, en el caso de tareas abstractas, las vamos a definir en base a la frecuencia con la que la persona realiza, resuelve problemas complejos, utiliza matemática o estadística, escribe reportes, planea las actividades de otra persona, influencia a otras personas o negocia con otras personas. Cuanto mayor sea la frecuencia de tareas, mayor vamos a inferir que es la intensidad de tareas de esa naturaleza que vamos a llamar abstractas. Lo mismo para rutinaria y lo mismo para manual. Así, por ejemplo, en este último caso, cuando la persona declara que con mayor frecuencia realiza trabajo físico por mucho tiempo, utiliza sus manos y sus dedos, vamos a estar infiriendo que hay un mayor peso de tareas de naturaleza manual. Entonces, habiendo dejado clara esta definición que es central para el trabajo, estimamos